Estás escuchando B de Biblio. ¡Más que solo libros! Episodio 39. Extensión bibliotecológica. Información, comunidad y transformación social. Hola, mi nombre es Warren Ugalde, esto es B de Biblio, más que solo libros. El día de hoy tenemos un invitado que estamos acostumbrados a verlos acá en la escuela y vamos a hablar un poquito sobre extensión bibliotecológica, información, comunidad y transformación social. El invitado de hoy es Darío, el profesor Darío. Bienvenido, esperamos que esta conversación sea bien, o sea, que fluya bien pues para este tema tan interesante que tenemos el día de hoy. Darío, quiero comenzar como más o menos como para que las personas que nos están viendo y nos están escuchando tengan como una base eh, de precedente. Si tuviera que explicar a alguien así en un café, en algo más tranquilo, ¿qué sería la extensión académica? ¿Cómo lo definiría? Bueno, primero, un gusto compartir el espacio y a veces es como bien difícil pensar como la extensión, ¿verdad? Porque primero, en diferentes lugares lo cambian de nombre. Sí. Hay universidades que lo llaman como, le llaman acción universitaria o le cambian, digamos, el nombre. La extensión, digamos, y sin embargo, la UNA lo llama como extensión universitaria, ¿verdad? Y yo lo definiría como el uso de herramientas y el uso de conocimientos que tiene la academia para el apoyo a comunidades, ¿verdad? Y no visto desde el espacio más de usted está enfermo, yo le ayudo, ¿verdad? Sino que más bien hay una problemática en su comunidad y cómo compartimos ese conocimiento, también de su conocimiento y mis habilidades para poder, digamos, solucionar esa problemática. Entonces, es cómo solucionamos problemas con distintas herramientas, habilidades, para que las personas tengan, digamos, mejores condiciones de vida. Así, digamos, lo definiría yo. No sé si es muy difícil a veces. Suena todavía un poquito como muy elevado, como muy académico, pero creo que se entiende la idea. Digamos, en una biblioteca y la academia universitaria, por lo general, como lo que estaba diciendo yo ahorita, suele verse como un espacio muy hermético la universidad. Este tipo de extensión, ¿cómo rompe a ese mito? Es también cómo salir, digamos, a mí a veces me cuesta mucho la universidad porque es muy cuadrada, ¿verdad? Entonces también cómo pensamos la extensión desde otros espacios más humanos, ¿verdad? Cómo buscamos herramientas, cómo buscamos habilidades para encontrar, no sé, algún problema y cómo podemos hacer eso también, digamos, más abiertos a las comunidades. Y pongo un ejemplo que probablemente luego lo podemos ver, que son como estos mapas para identificar problemáticas, ¿verdad? A veces uno le puede decir a la gente como, explíqueme qué problemáticas tiene, ¿verdad? Y la gente dice, ¿verdad? Pero entonces cuando usted en extensión puede trabajar, por ejemplo, un mapa de territorio, como le llaman cartografía social, entonces, bueno, digo, hace un río, qué problemas tiene en el río, que la gente bota, por ejemplo, basura en el río. Entonces, a través de dibujos se puede hacer eso, ¿verdad? Entonces, como también con otras herramientas, con otras prácticas, podemos identificar problemáticas y hacerlo, digamos, la extensión y la academia un poco más cercano, ¿verdad? Sin decirle a la gente, use este poda, ¿verdad? O use otra herramienta para identificar qué problema le afecta más a su comunidad, ¿verdad? Entonces, cómo buscamos una cartografía social, cómo buscamos mapas de calor, cómo buscamos, digamos, otras cosas que tal vez son más cercanas a las personas a la hora de hacerlo. Y creo que también la biblioteca, digamos, podría volverse menos hermética. Y acá, digamos, tenemos un ejemplo que, por ejemplo, la gente dice como silenciosa. Bueno, la biblioteca es más que silencio. Digamos, se podría, por ejemplo, hacer extensión desde la biblioteca otro tipo de espacios. Ya la escuela lo hace, por ejemplo, con valijas viajeras, ¿verdad? Entonces, ¿cómo también podemos hacer extensión desde otras áreas? Pongo otro ejemplo que podría hacerse. Ahora hay mucha en temas y perdón que también extienda más, pero digamos No, como tranquilo. hay muchos problemas de comprensión de lectura y hay muchos problemas también, digamos, a nivel de educación públicas de primaria y secundaria. Y, por ejemplo, hay muchos profesores que también no tienen habilidades, no tienen el tiempo para desarrollar materiales. Por ejemplo, valijas viajeras podría ser digamos, este puente y hacerlo, digamos, pensarlo más grande, hacerlo virtual, ¿verdad? Yo conozco que hay profesores de secundaria y primaria que tienen grupos en WhatsApp que se comparten materiales, ¿verdad? Porque desde las bibliotecas públicas, ¿verdad? Sí, claro. No estamos desarrollando valijas viajeras o materiales pedagógicos para apoyar a docentes con libros, digamos, y con conocimientos que ya están adquiridos. Pero es como también repensar ese espacio desde de la biblioteca. Sí, claro. Ese punto lo vamos a tocar un poquito más Bueno, adelante, pero ya me adelanté. no, para nada. Creo que lo introdujo muy bien. Para seguir un poquito la línea,
hablábamos un poquito sobre las necesidades de cómo se identifican. Usted hablaba de mapas de calor y de acercamientos, pero veámoslo tal vez con un ejemplo más tangible. O sea, la academia dice, aquí hay una problemática, pero ¿cómo se da cuenta la academia para que efectivamente se acerquen? Lo primero que se hace es, como en todo, cualquier buen, digamos, estudio, un diagnóstico, ¿verdad? Siempre hay como una parte muy académica, por ejemplo, de Claro. indicadores, bueno, de temas económicos, temas culturales, temas sociales, para entender bien digamos, la comunidad. Y acá siempre yo le digo a los estudiantes, cuando hacemos bien temas de proyectos, un buen diagnóstico permite identificar, digamos, muchas de las realidades que tienen las comunidades, para poder, digamos, entender, no sé, si tiene demasiados niños, ¿qué actividades tiene que hacer? Si tiene demasiados adultos, ¿verdad? Las actividades son diferentes, pero solo si se hace un buen diagnóstico se puede hacer. Entonces, una vez que se hace un buen diagnóstico, digamos, pues más académico, luego se va con la comunidad a validar esas problemáticas, esas, digamos, deficiencias, o tal vez puede ser que usted encontró que desde la academia o de los indicadores la principal problemática es un tema económico, ¿verdad? Pero cuando usted se va a hablar con la comunidad, se da cuenta que no es el tema económico, sino el tema de agua. Eh, pero solo, digamos, haciendo herramientas o poniendo herramientas, haciendo prácticas en las comunidades se puede identificar ese tipo de cosas. Acá lo otro es que sirve, digamos, que sirve muchísimo o se hace mucho es el trabajo con asociaciones de desarrollo, ¿verdad? Ok. Para poder identificar cuáles son las problemáticas. Eso siempre si hay alguna asociación de desarrollo. Lo que pasa Claro. es que no en todas las comunidades pues existen, digamos, grupos organizados. Y otras, y yo creo que es parte también de lo que podemos ver más adelante, que una de las problemáticas es que hoy día, digamos, como que hay una problemática también de que la gente se organice para tener, digamos, o para solucionar algún problema, porque todo el mundo quiere trabajar en su metro cuadrado, ¿verdad? Entonces me preocupa mi metro cuadrado. Nadie quiere como extenderse a Entonces, hacer comunidad. exacto. Entonces, como que eso también puede limitar, digamos, Claro. la extensión. Y lo otro que también permite, digamos, esos diagnósticos y poder trabajar con comunidades es que la extensión universitaria no es una decisión de lo que yo quiero como académico, ¿verdad? O lo que yo quiero como universidad, sino lo que realmente necesita digamos, esta comunidad. Sí. Porque si no, entonces es como, mira, yo voy a ir a tal lugar porque a mí se me ocurrió, porque me gusta el lugar, porque yo creo que es eso el problema que hay, ¿verdad? Pero precisamente no es, digamos, tal vez esa no es la prioridad, ni de la escuela, ni de la universidad, pero sí, digamos, entonces también cómo nivelar, digamos, este tipo de cosas. Sí, hace unos meses llevábamos un curso optativo sobre metodologías de investigaciones social y hablábamos mucho sobre esto. ¿Dónde tiene que nacer la investigación? ¿Desde un escritorio, desde la comunidad? Y creo que aquí se está viendo reflejado bien, o sea, tiene que haber un consenso, porque yo puedo ir con una idea de un proyecto de extensión desde acá y, como usted dijo muy bien, llego a la comunidad y me doy cuenta que efectivamente lo que yo quería hacer no sirve para nada. Sí, y eso también replantearse, y también aquí es lo complejo a veces de la universidad, porque entonces nos piden redactar un proyecto, ¿verdad? Sí. Con ciertas cosas, y cuando se da cuenta tiene que ir como cambiando algunos puntos, algunas acciones, porque realmente tal vez lo que se planteó desde la academia no era lo que se estaba buscando, Sí. no era lo que estaba esperando la comunidad como tal. Sí, y hay que responder a indicadores acá Ajá. adentro. ¿Usted cree que eso es como ponerle trabas a una ayuda a externarse la universidad hacia la sociedad, digamos? Yo creo que no es poner tasas, lo que sí la universidad requiere es cambiar digamos, como ese modelo, ¿verdad? Tener como mayor flexibilidad para. Entonces, bueno, si resulta que la comunidad identificó que no era ese tema o no era esa prioridad, digamos, no era esa prioridad, entonces, ¿cómo podemos cambiar acciones para que esos indicadores de la universidad Se cumplan. se cumplan, ¿verdad? Porque al final la universidad también ocupa, digamos, requiere tener indicadores. Pero sí, entonces también es cómo hacemos que, digamos, tal vez sea un poco más flexible, ¿verdad? Flexibles. Porque también la realidad de las comunidades son muy particulares, porque entonces tal vez yo puedo decir como, vamos a hacer 3 talleres, 4 talleres para identificar los problemas. Y resulta que se inundó la comunidad, que se murió alguien, Cambió. entonces esos talleres no se van a cumplir en el plazo establecido, ¿verdad? Entonces también cómo podemos ir replanteando eso. Y eso pasa un montón, por ejemplo, cuando trabajamos con comunidades rurales. Y a mí una vez me pasó que teníamos un taller programado y se murió como un líder de la comunidad y teníamos el taller programado y no podíamos cancelarlo por la gente que iba a llegar, pero ya no iba a llegar la misma cantidad de gente que tal vez estábamos esperando, ¿verdad? Entonces también es como
cómo replantear, digamos, esos espacios. O también esto implica, si queremos que participen, por ejemplo, madres, también es como desde las universidades tomamos medidas para que puedan participar madres a través, por ejemplo, de que podamos tener un estudiante o alguien que pueda atender a esos niños, ¿verdad? Para que la persona pueda dedicarse a eso. También, porque hay que también entender las realidades de cada una Claro. de las personas. Sí. Bueno, tenemos ya entonces que tenemos que identificar, ¿verdad? En la comunidad. Después hablamos un poquito sobre lo que hace la academia. ¿Existe un plazo para poder desarrollar ese proyecto de extensión? ¿Normalmente cuánto es? ¿O eso depende de cada situación? Sí, depende de cada situación. En teoría, o digamos, para mi gusto, los proyectos de extensión no deberían de durar toda la vida o demasiado tiempo, Ujú. ¿verdad? Porque si no, entonces se crea asistencialismo fuertísimo con las comunidades y tampoco esa es la idea de la extensión, ¿verdad? La extensión es que las personas en las comunidades desarrollen habilidades para que puedan, digamos, una vez que las universidades salen o el grupo o el proyecto salga, puedan, digamos, trabajar solas, ¿verdad? Y Sí, que salir puedan adelante. abordar sus Exacto. propios problemas. Entonces, si se requiere un plazo, no sé, 1 o 2 años para desarrollar habilidades y demás, pero también entendiendo que, y siéndole muy sincero a la gente, o sea, que esto no es permanente, Sí. ¿verdad? Que hay una salida, que hay un plazo, y también el hecho de estar aquí incluye recursos, ¿verdad? Entonces, también esos recursos, a como los ocupa una comunidad, los ocupan otras personas, ¿verdad? Y puede ser que tal vez estemos desarrollando un proyecto que dure 2 años y que ahí mismo nos encontramos que hay otra problemática y se puede desarrollar otro Sí. proyecto. Y se puede hacer, ¿verdad? Pero, pero siempre y cuando, digamos, las personas desarrollen habilidades que les permita, digamos, tener mejor liderazgo, mejores capacidades, no sé, de negocios y demás en los proyectos que están teniendo. Ujú. Ahora que usted hablaba sobre que si se surge un problema por aparte en la comunidad, he escuchado, bueno, que por lo menos aquí en la Escuela de Bibliotecología se tiene que dar siempre una respuesta desde el ámbito de estudio, obviamente. Eh, en este caso, si surgiera otro problema, otra situación en una comunidad, creo que ahí uno podría mediar y decir, bueno, creo que esto puede darle una mejor respuesta, no sé, la escuela de sociales, Sí, pienso. eso también depende mucho, digamos, del vínculo que usted pueda generar con las comunidades. Porque entonces, por ejemplo, eh, usted puede generar un vínculo muy cercano con una comunidad y darle, digamos, el contacto de un docente o una escuela Ujú. para que lo contacte, ¿verdad? O usted puede llevar directamente un proyecto que conoce para que le apoye. Y también del interés que tenga la Claro. comunidad en poder solucionarlo, porque yo puedo decir como, encontramos esta cantidad de problemas, estamos trabajando en esto, pero si no hay interés digamos, de la contraparte para poder, digamos, solucionar eso o seguir trabajando, pues no se puede hacer, pero lo ideal sería que si usted no es experto en una área, pues pueda, digamos, recomendarle, Sí. ¿verdad?, dónde trabajar, con quién trabajar, qué se puede hacer, ¿verdad? O Ujú. buscar a alguien que le pueda asesorar. Sí. Em, los principales retos o limitaciones que se puedan enfrentar, digamos, las personas para poder mantener vivos estos proyectos de extensión, ¿cuáles considera? Yo creo que primero es el tema de asistencialismo, ¿verdad? Como explicarle a la gente o a las personas con las que se trabaja que hay un plazo determinado, Ujú. eh, que tienen que desarrollar habilidades y destrezas, ¿verdad? Y tomar liderazgos también de los proyectos, porque si no, entonces, digamos, es muy difícil. Me parece que el otro problema es ese tema de velar, digamos, como que hay una, digamos, priorización ahora de velar por el metro cuadrado nada más, ¿verdad? Y creo que hay una disminución luego lo podemos, digamos, como profundizar, pero vamos, hay una disminución, por ejemplo, de la cantidad de personas trabajando en acciones de desarrollo, que tiene que ver también con la disminución de recursos que el Estado les ha Ujú. dado, ¿verdad?, en los últimos años, unos recortes importantes, eh, y la gente como que ahora, como todo es tan virtual, entonces han perdido digamos, como esa conexión, han perdido cuál es el problema que le afecta al otro, ¿verdad? Y es como, ya me solucionaron ni el puente, digamos, pues, por ejemplo, el puente que me afectaba, entonces ya hay otros problemas en la comunidad, pero ese es el más importante, entonces ya lo olvidé por completo los Ujú. demás, ¿verdad? Y eso me parece que también es como una cosa una limitante que está afectando. Desde las universidades hay una limitación con el tema de los recursos, ¿verdad? Claro. Con los recortes que ha hecho el Estado a las universidades, y hay
hay una frase que siempre dicen que la extensión es la hermana menos querida de las universidades, porque entonces como que siempre hay plata para investigación, siempre hay plata para docencia, pero que para la extensión siempre son los primeros en recortarse, ¿verdad? Porque el trabajo en comunidades como que a veces no da tantos frutos en algunas cosas, ¿verdad? Como la investigación. Y es, digamos, es como un tema ahí que siempre ha estado, ¿verdad? Entonces, siempre que dicen como, vamos a recortar, no sé, transportes, ¿verdad? ¿Quiénes se han afectado? Los proyectos de Claro, extensión, extensión. ¿verdad? Porque son quienes más requieren. Hubo un tiempo que creo que ya se modificó, pero por ejemplo, cuando usted trabaja en comunidades, sí, la gente hay que darle recursos, digamos, como plata, ¿verdad? Como, o plata, o por ejemplo, si es una persona que vive en una comunidad muy alejada y donde se hace el taller, hay que ayudarle para que se pueda mover, Por supuesto. ¿verdad? O hay que ayudarle para un refrigerio, ¿verdad? Pero si desde la universidad no tenemos recursos para poder financiar un refrigerio para las personas, mínimo una galleta ¿verdad? Y Una un botella de jugo, agua, lo que sea. ajá. Entonces es como, ¿y cómo invitamos a la gente también, verdad? Porque Sí. hay que, por más que la gente quiera colaborar, siempre hay que incentivarla de alguna forma, ¿verdad? Y tal vez un refrigerio puede ser, digamos, ese pequeño incentivo después de un largo día de recorrido para llegar a la comunidad. Ujú. Pero es parte también de lo que hay que, digamos, hay que repensar a partir de estas limitaciones, que es, no, cómo se puede entonces hacer para que una persona pueda, no sé, tener un refrigerio. Bueno, cómo podemos tener una alianza, por ejemplo, o una cooperación con alguna Empresa persona de la privada. comunidad. Ajá. Ujú. Y es parte también de lo que hay que irse repensando a la hora, digamos, de que vemos estas limitaciones. Sí, usted hablaba que, bueno, que lamentablemente son los primeros en recortarse en la extensión, pero porque no se puede ver el impacto, pero es que son problemas tan focalizados que tal vez se ven invisibilizados dentro de una gama impresionante de problemas que hay en el país. Entonces tampoco podríamos decir que no se está haciendo nada, cuando en realidad sí. Yo creo que al menos la UNA ha mejorado mucho, digamos, en cómo darle, digamos, como visibilidad a los temas de extensión, ¿verdad? Había un mapa, por ejemplo, de proyectos que entonces Ok. estaba todos los mapas de todos los proyectos del país que se hacían en extensión de la universidad y cuál era el impacto que tenía. Pero eso también va desde a la hora que se generan los indicadores de cada proyecto. Si usted pone un indicador que es muy difícil de verlo, ¿verdad? Cambiar no sé, los ingresos de las personas, por decir, digamos, o buscar un Ujú. indicador, digamos, como a veces es muy difícil de conseguir desde la universidad. Sí. Y luego no cumple eso, entonces el que queda mal es usted como universidad. Entonces, ¿cómo también ponemos indicadores de pequeños que se puedan lograr para que la gente realmente sienta que está haciendo algo? Porque si usted a lo largo del periodo no ve un reflejo, entonces como la universidad estuvo ahí, no me apoyó, venía, me sacaba información Ajá. Y y, se y fueron se y fueron y no tenemos ningún resultado, ¿verdad? Entonces también como creamos pequeños indicadores que permitan ver, digamos, como un ganar-ganar para todas las personas. se le da un cierre a esos tipos de proyectos. O sea, usted, no sé, pienso, se hizo un proyecto en tal comunidad, no sé, Naranjo, y se cumplió el plazo. ¿Qué sucede después? ¿Hay un cierre? Eso igual depende, digamos, de cada proyecto como que quiera hacer. ¿Verdad? Yo, por ejemplo, y me voy a adelantar un poco, pero cuando trabajamos un proyecto de extensión, cuando estaba como estudiante, hicimos el proyecto y el cierre del proyecto era la entrega de un Ok. insumo, ¿verdad? Que era como un plan estratégico y Ujú. una ruta de acción para, en ese caso, para una asada. Entonces hicimos como un compartir, un cafecito, no sé qué, y llevamos los documentos impresos. Pero eso, digamos, ese es como digamos, el cierre más académico como tal, Ujú. ¿verdad? Pero entonces luego lo que hicimos fue como cierres en centros educativos, que hacíamos talleres con estudiantes para hablar, digamos, de la importancia del agua potable y el cuidado, y el cuidado del agua. Ujú. Pero entonces eso depende, digamos, de cada De cada. realidad y de cada como tal. Porque también, por ejemplo, sé que hay otros proyectos en la U que trabajan actividades más, digamos, más masivas y que son, digamos, como proyectos de extensión más permanentes y que acompañan, digamos, no sé, ahora que hicieron una feria de frijoles, ¿verdad? Que Ajá, era sí. desde la Vicerrectoría de Extensión, una feria en la universidad para la venta de frijol de producto nacional, Ok. ¿verdad? Entonces, depende de cada proyecto cómo lo quieran, digamos, hacer ese acompañamiento. O hay proyectos de extensión que terminan, por ejemplo, en un libro de fotografía. Bueno, pero entonces sí hay un cierre. O sea, Sí, sí hay una retribución para que las para, personas ajá, puedan acceder al resultado. sí, sí.
pero eso depende, digamos, de la realidad de cada proyecto, cómo Sí, quiera terminar. sí, no todos los resultados van a ser exactamente iguales, qué sé yo, un informe. Ajá. mm, Sí, como universidad, sí, uno sí está implicado, digamos, en tener que dar un informe, digamos, para el sistema. Sí, pero ya eso es para acá Pero es adentro, para la digamos. universidad, pero vos puedes, digamos, terminarlo y luego, no sé, que la comunidad quiso hacer un festival, Ujú, pues termina siendo un festival, ¿verdad? Pero entonces eso depende de cada realidad. claro. Ok, como para ir aterrizando un poquito más al lado de bibliotecología, me gustaría comentar en ese lado, pero entremos con desinformación. Ahora que hablábamos sobre eso, en un contexto que ahora que hay tanta brecha digital y de desinformación, la extensión en cuanto a la bibliotecología puede ayudar a generar una transformación social en la vida de las personas. Qué sé yo, que la biblioteca pueda decir, puedo hacer un proyecto para hacer un impacto pequeño y ayudar a la desinformación. Yo creo que acá, por ejemplo, las bibliotecas podrían ser, y a partir de, también de la extensión de las universidades, como, como un checklist o un dato mata relato, o, digamos, o Ujú. cómo digamos, las bibliotecas podrían convertirse en verificadores de la verdad, ¿verdad? Por medio de, antes lo hacía la Universidad de Costa Rica, por ejemplo, que tenía doble check, un ¿Así? programa que se llama doble check. Por ejemplo, las bibliotecas podrían ser, digamos, acompañar, digamos, esos procesos de desinformación a través de un doble check. Ujú. El, y lo digo porque no solo es información física, ¿verdad? Como estamos acostumbrados tal vez, que es la parte más tradicional, sino desde la información más, digamos, más digital, ¿verdad? Claro. Y lo digo, podría, aquí el tema es que se vuelve digamos, un espacio muy político. Y Sí, entonces, sí, hasta dónde las eso bibliotecas, iba. digamos, quieren volverse, digamos, Dispuestas a... expuestas a esto. Porque entonces es como, bueno, un medio de comunicación local hace una publicación, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo desde la biblioteca pública podríamos verificar esa información que da ese medio de comunicación, ¿verdad? O una persona, digamos, que influye en la opinión pública de una comunidad. Entonces, se vuelve una decisión política, Sí, entonces, digamos, es muy compleja. Pero entonces, sí. bueno, ¿cómo podríamos también desde desde la universidad hacer, digamos, un proyecto de extensión para darle habilidades de cómo, de cómo convertir, digamos, esto en verificar la verdad y no una posición política para algo, ¿verdad? O Ujú. para alguien. Pero a mí me parece que hoy, con el tema de la desinformación, al final es un tema, digamos, no va a ser un tema político, No, claro. ¿verdad? Porque entonces cuando usted dice algo falso, que la gente, para influenciar, digamos, en lo que la gente piensa, y desde algún lado tenemos que contrarrestar, digamos, ese tipo de cosas. Y sea como sea, creo que cualquier decisión que uno tome es política. Entonces, el hecho de no decir nada también es tomar una decisión política. Y creo que las bibliotecas en este caso sí deberíamos como tomar una posición y los profesionales en la información tomar una posición y determinar Sí. si puedo o no O contrarrestar, digamos, esa sí versión. contrarrestar, correcto. Yo creo que ese sería O poner, digamos, todos los argumentos, sobre la digamos, sobre mesa. la mesa de una forma, digamos, más agradable. Y eso, digamos, podría ser una forma de cómo hacer extensión desde las Ujú, bibliotecas bastante, digamos, diferente a la tradicional y que no está mal, ¿verdad? Que, por ejemplo, son talleres con niños, talleres, ujú, digamos, que ya se hacen talleres para verificar información, ¿verdad? O de la parte más académica, por ejemplo, cómo usar Turnitin u otras aplicaciones, ujú. digamos, para ver temas de plagio. Pero entonces, bueno, nos encontramos en un problema, un reto global de la desinformación. Entonces, cómo las bibliotecas entramos desde otros espacios de trabajo también para que la gente pueda entenderlo. Sí, para que no sea tan confrontativo, digamos, y que no tengan miedo a desarrollar un proyecto de ese Sí, tipo. sí. Sí, me gusta la idea. Digamos, y que creo que ahí es una forma nueva también de cómo hacer atractivo, digamos, las bibliotecas, Sí. ¿verdad? Cómo darles eh, como presencia. Yo lo he hablado con unas personas, a mí me parece muy interesante cómo las bibliotecas pasaron de ser los centros digamos, de pensadores más grandes de la historia a ser ahora espacios que pasan mucho tiempo vacío, ¿verdad? Entonces, cómo en 2000 años eh, pasaron de ser digamos, lugares muy importantes a hoy espacios que cada vez se pueden recortar el presupuesto y los desaparecen. Sí, sí, y creo que esto va muy ligado a la anestesia digital que se está viviendo también ahora. Y es más fácil darle a un niño, a un adolescente un celular que darle un libro y que se ponga a pensar. Y sea como sea,
no va a dar pataletas, no va a gritarle, ni los papás no van a tener ninguna confrontación. Pero creo que esto va a acarrear siempre el mismo problema que tenemos ahora, la desinformación. Y me parece que hay que poner las barbas en remojo. Eh, Como hablábamos igual de la biblioteca, pensando un poquito en el panorama de que se habla hoy en día de la bibliotecología social, ¿usted considera que la extensión es una herramienta inherente a la nueva visión de la bibliotecología? Yo creo que sí, porque es un poco también con esto, digamos, como cómo repensar el rol, no solo de la biblioteca, sino del profesional en bibliotecología, ¿verdad? Ahora que hicimos un ejercicio para puertas abiertas de la universidad, que hablando un poco de qué piensan, digamos, o qué imaginan cuando dicen la palabra biblioteca, el que la gente dice un lugar silencioso, un lugar aburrido, bueno, aquí hay un montón de Acá está, cosas, sí. ajá, de como de frases que la gente ha dicho, ¿verdad? Callado, silencioso. Como hay, digamos, que es acogedora, digamos, como que un lugar feliz, digamos, como que hay una concepción que a mí me parece que no es la mejor, ¿verdad? Es como la extensión a través de proyectos, digamos, como la extensión social o la bibliotecología social, por ejemplo, a través de proyectos de desinformación o proyectos como está haciendo también el profe Ryan en la escuela, ¿verdad? Cómo también repensamos ese rol de, no es el bibliotecólogo no es solo una persona detrás de la biblioteca, ¿verdad? O de un estante, sino que también podría, digamos, trabajar otro tipo de espacios, otro tipo de áreas, y cuando también vemos esto reflejado, y pongo aquí el tema también, el tema del desempleo en la profesión, ¿verdad? Cómo también eso hace que tengamos que repensarnos, Claro. bueno, dónde tenemos que colocarnos para poder trabajar, porque no hay espacio, o sea, no hay espacio para todos los bibliotecólogos en bibliotecas, y eso es una realidad, ¿verdad? Entonces, ¿cómo buscamos otros espacios laborales también a través de la extensión para poder colocarnos y para poder trabajar en el futuro? Claro, porque es una forma de visibilizar a las personas. Y me parece que también hay que hacer como una distinción de que extensión no es comprar un montón de juguetes y juegos de mesa en la biblioteca para que lleguen los estudiantes, ¿verdad? Porque creo que es una decisión que está bien, está acertada, pero hay que ver cómo, o sea, amarrar a las personas a los libros. Ujú. Y, por ejemplo, también podría ser extensión a través de temas de data, ¿verdad? Ajá. Como entonces también a través de los datos que hay en ciertas comunidades se puede hacer extensión. O a mí hay una cosa que me gusta muchísimo, por ejemplo, hay muchos cantones que tienen mucha historia Ujú. Sí. y nadie la conoce, ¿verdad? O un país, digamos, y es otra cosa que también he hablado muchísimo, ese es un país con muchísima historia, pero historias como debajo de la mesa, Sí, ¿verdad? contada de boca en boca nada más. Entonces, como también, por ejemplo, se podría hacer extensión universitaria a través de, digamos, de la data Ujú. histórica de archivos y de otros lugares que las personas en bibliotecología conocen dónde está, conocen cómo buscarlo y contar las historias que no se han contado, Sí. ¿verdad? Pero entonces también es cómo repensar eso que podemos hacer, cómo repensar, digamos, esos espacios donde podemos colocarnos. Y es también cómo repensar, digamos, desde la profesión. Donde, digamos, podemos, qué podemos hacer con nuestro trabajo, ¿verdad? Sí, sí es cierto, digamos, mucha de nuestra historia ha sido eh, trabajar en bibliotecas, pero bueno, podemos repensar eso para poder, digamos, encontrar otros espacios laborales. Nuevos nichos, sí. Para cerrar, Darío, pues ya se nos está acabando el tiempo. Un consejo clave que usted le daría a una persona, a un estudiante, a un profesional de la información que quiera empezar a trabajar con comunidades en este tipo de proyectos. Yo creo que primero ser como muy transparente con la gente, como decirle a la gente qué es lo que se va a hacer, qué es lo que se quiere hacer, y también no prometerles que va a poder solucionar el mundo, ¿verdad? Sino como, bueno, esto lo vamos a construir en conjunto, esto lo vamos a solucionar en conjunto, ¿verdad? A como puede tener un buen resultado, puede ser que no tengamos resultados porque esa es la realidad, pero sí que digamos, que por lo menos de la parte, de, digamos, de uno, que es como el profesional, que tiene herramientas, pues va a poner todo lo que está al alcance, digamos, de uno para poder lograrlo, ¿verdad? Y yo creo que eso es como mi mayor como recomendación Sí. de ser como transparente con la gente y decirle siempre la verdad. Ujú. Darío, muchísimas gracias. Creo que este tema se da para muchísimo tiempo, para varios episodios, pero es para lo que nos alcanza el día de hoy. Agradecerle haber estado con nosotros. Recordarles a las personas que estén atentas a las redes sociales para los nuevos episodios que vienen y eso sería todo por el día de hoy. Hasta luego. Chao.
Este programa fue presentado por la Escuela de Bibliotecología, Documentación e Información de la Universidad Nacional.